mi vida hay tanta soledad. Tuve lágrimas y angustia, pero nadie escucha mi clamor. Ruge una tempestad, lluvia cae sin cesar. ¿Quién me puede hoy salvar? Puedo sentir su mano en mi hombro al pasar la tempestad. Puedo sentir su mano en mi hombro, fiel a mí, doquiera que voy. Lleguen las tinieblas, sé que un nuevo día nacerá. El llanto se convierte en gozo, de esperanza el alma llenará. Como lámpara a mis pies, con su luz yo puedo ver. Sola yo estaré. Puedo sentir su mano en mi hombro al pasar la tempestad. Puedo sentir su mano en mi hombro, doquiera que voy. Si el sol dejara de brillar, mi senda Dios alumbrará. La mano que me sostendrá me guía en la oscuridad. Puedo sentir su mano en mi hombro al pasar la tempestad. Puedo sentir su mano en mi hombro, fiel a mí, doquiera que voy. Amén. Un feliz sábado para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. En esta mañana quiero saludarles nuevamente desde este lugar, pero inicialmente agradeciendo a Dios porque es quien nos permite primero estar con vida y de manera libre reunirnos para alabar su nombre y poder dedicar minutos para estudiar su santa palabra. En esta mañana, como ustedes saben, de acuerdo a la programación de nuestra iglesia, hay varias familias de nuestra iglesia que no están con nosotros y están en este momento en Cachipay participando del campestre de familias. Hemos orado ya por ellos, queremos hacerlo quizá en este día una vez más. Y quiero recordar también, terminando ya el trimestre, para el próximo sábado, queridos hermanos,
es la oportunidad para poder participar una vez más. ¿Sí recuerdan de qué? La Cena del Señor. El próximo sábado, la Santa Cena, como lo hacemos cada 3 meses, en las horas de la tarde estaremos participando de ello. Allí donde están, les invito para que, inclinando su rostro, me acompañen en una oración para poder dirigirnos a nuestro Dios. Padre bueno y misericordioso, alabado sea tu nombre una vez más. Aquí estamos, Señor, dirigiéndonos a ti, porque como hijos tuyos, como seres humanos, necesitamos de tu presencia en nuestras vidas. Te invitamos, Señor, para que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe en esta mañana, quien nos enseñe en esta mañana, y de esta manera podamos encontrarnos contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a aprovechar los minutos que tenemos en esta mañana para poder leer del libro de Génesis. Diría yo recordar un poquito la experiencia de uno de los patriarcas de nuestra Biblia. En el capítulo 32 nosotros encontramos parte de la historia de Jacob, y el estudio en esta mañana está concentrado desde el versículo 22 hasta el 32, cuando Jacob se encuentra con un varón en Peniel. Sin embargo, vamos a mirar un poquito el contexto de esta historia para entender la razón de esta experiencia de Jacob. Sabemos nosotros que esta experiencia para Jacob fue transformadora, que fue necesaria, fue inevitable. Pero ¿por qué razón le sucedió esto a Jacob? Cuando nosotros leemos el versículo 2 del capítulo 32, dice: dijo Jacob cuando los vio. ¿A quién vio? Hay que leer el versículo 1, ¿cierto? Habían salido a su encuentro ángeles. Él se dirigía con su familia para encontrarse con su hermano Esaú. Y entonces dijo: campamento de Dios es este, y colocó allí un nombre a este lugar, Mahanaim, colocó allí. Si nosotros miramos la siguiente parte de la historia, Jacob planea algo así como una estrategia para poder apaciguar la ira de su hermano. Y parte de esa estrategia era, primero, reconocer lo que había hecho años atrás al quitarle la primogenitura, y reconocer pues que Esaú era el hermano mayor. Y por esa razón le dice a los grupos que le envía con los regalos: díganle a Esaú, tu siervo te ha enviado esto. Esa es parte de la historia de los primeros 21 versículos. ¿Por qué lo digo así, de esta manera, y no nos concentramos en ello? Porque queremos concentrarnos lo que dice la Escritura a partir del versículo 22. Leyendo el versículo 22 encontramos lo siguiente: se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Era allí como el nombre del arroyo que había allí. Saben, queridos hermanos, que a veces es necesario buscar a Dios cuando nos asaltan las crisis o cuando nos encontramos en momentos de soledad. Esta semana, ¿será que tuvimos la oportunidad de encontrarnos cara a cara con nuestro Dios? ¿O será que nos encontramos cara a cara con nuestro Dios solamente en el momento en que alabamos su nombre aquí en la iglesia? ¿O cuál es nuestra reacción cuando hay momento de dificultad en nuestra vida? La reacción de Jacob fue la siguiente. Dice el versículo 23 de Génesis 32: los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía.
Cuando Jacob se encontró en momento de dificultad, lo siguiente que quiso hacer, después de enviar a toda su familia, a todos sus siervos, a todos los que le acompañaban, junto con el ganado y a todos, él los hizo pasar de este arroyo y quiso quedar a solas. ¿Por qué quiso quedar a solas? Cuando leemos nosotros en Patriarcas y Profetas, la página 174, donde habla de la experiencia de Jacob, nos encontramos con lo siguiente. Jacob se acordó de la visión que había tenido en Betel mucho tiempo atrás y su oprimido corazón se alivió con esta prueba de que los mensajeros divinos que al huir de Canaán le habían infundido esperanza y ánimo lo custodiarían hasta que regresaba. Luego más adelante, hablando de la experiencia justo de esa noche, dice, de pronto sintió una mano fuerte sobre él. Imaginemos la experiencia del patriarca en ese momento. Él tiene miedo por su vida. Ha puesto en práctica la estrategia que ha pensado. Sin embargo, la respuesta que ha recibido es, tu hermano viene con 400 hombres. Entonces, a esa estrategia sumémosle un poco de miedo. Lo siguiente que él hace fue lo que ya leímos. Envía a su familia y decide quedarse solo. En momento de crisis es cuando nos arrodillamos a orar, ¿cierto que sí? ¿Por qué será que la mayoría de veces nos pasa eso? Justo cuando estamos en el momento más complicado, más difícil, es cuando decimos, Señor, ¿verdad que tú existes? Por favor, ayúdame. Señor, quiero orar a ti en este momento que necesito de ti. Y eso fue lo que hizo Jacob. Él quiso quedar solo, porque quiso estar en oración. Pero ¿creen ustedes, mis hermanos, que si años atrás Jacob hubiese actuado como Dios quería, él hubiese pasado por ese momento de dificultad? Sin embargo, el Señor, en su infinito amor, no permitió en ningún momento que Jacob se perdiese, sino que por el contrario, permitió que pasase por ese momento difícil. El versículo 24 dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón. Y Patriarcas y Profetas lo leemos, de pronto dice, sintió una mano fuerte sobre él. Creyó que un enemigo atentaba contra su vida y trató de librarse de las manos de su agresor. En las tinieblas los dos lucharon por predominar. No se pronunció una sola palabra, pero Jacob desplegó todas sus energías y ni un momento cejó en sus esfuerzos. Mientras así luchaba por su vida, ¿saben ustedes qué llegó a su mente? Dice, el sentimiento de culpa pesaba sobre su alma. Sus pecados surgieron ante él. Yo no sé cómo sería esa lucha entre Jacob y aquel varón, aquel ángel. Lo que nos dice la pluma inspirada es que no podía ver su rostro, estaba de noche. Y él, aunque luchó con él pensando que era un enemigo inicialmente, no podía ver el rostro de este personaje. ¿Hasta qué momento? El versículo 24 dice que luchó con él. ¿Hasta qué momento? Dice, hasta que rayó el alba. Versículo 25 nos dice que cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Saben, queridos hermanos, que además de que es necesario un encuentro con el Señor en los momentos de soledad y en los momentos de dificultad, cuando ese encuentro con el Señor sucede, es porque el Señor quiere transformarnos y quiere transformarnos para siempre. Y eso fue lo que hizo con Jacob. No olvidemos que un encuentro con el Señor nos transforma ¿cuánto tiempo? Nos puede transformar
para siempre. Un encuentro con Dios siempre resultará transformador. ¿Y por qué? ¿Qué sucedió con Jacob? La lucha, ¿hasta qué momento duró? Hasta el amanecer. Y sigue diciendo Patriarcas y Profetas: cuando el desconocido tocó el muslo de Jacob, dejándolo incapacitado en el acto. Allí, justo en ese momento, es cuando el patriarca reconoce el carácter de su adversario. Y justo en ese momento es cuando se da cuenta y comprende que había luchado con un mensajero celestial y que por eso sus esfuerzos casi sobrehumanos no habían obtenido la victoria. Y el libro Patriarcas y Profetas es muy claro diciendo quién era este varón. La Escritura, al leer los versículos que hemos leído, el versículo 24 dice que luchó con él un varón, pero al investigar y aclarar un poquito más, nos damos cuenta que este varón era Cristo, el ángel del pacto, el mismo que se había revelado a Jacob en Betel. Un encuentro como el que tuvo Jacob fue decisivo. ¿Cuántas veces hemos estado en dificultad y hemos estado en la necesidad de encontrarnos con nuestro Dios? Un encuentro con el Señor es decisivo. Un encuentro con el Señor en momentos de dificultad es necesario. Y Dios utiliza justamente esos encuentros porque quiere llenarnos de bendiciones, así como lo hizo con el patriarca. ¿Qué sucedió con Jacob? Versículo 26 en adelante leemos lo siguiente: y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Si Jacob no hubiese sabido quién era el varón con el que estaba luchando, él no hubiese contestado de esa manera. Pero cuando Jacob se da cuenta que es un mensajero celestial, que es el ángel de Jehová con el que está luchando, podemos imaginar a Jacob en medio de su agonía, en medio de su dificultad, donde le asaltaban cada uno de sus pecados, todo lo que había hecho con su hermano, con su familia, con su suegro. Y por esa razón él dice: yo no te quiero soltar si tú no me cambias. En momento de dificultad podremos decirle nosotros al Señor: Señor, estoy aquí de rodillas, pero no me quiero levantar de aquí hasta no sentir tu presencia. ¿Creen ustedes que en momento de dificultad podemos estar cara a cara con nuestro Dios? Eso fue lo que sucedió con Jacob. ¿Y qué le permitió desarrollar en él? Una comunión y una intimidad tal que mire lo que dice el versículo 27. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: soy un engañador, soy un suplantador, soy el que toma por el calcañar. Porque eso significaba el nombre de Jacob, ¿sabían ustedes? Eso fue lo que contestó Jacob. Sucede que el nombre que le colocaron fue justamente porque ese era su carácter. Todos nosotros conocemos la historia cuando nace Esaú, pero prendido de su calcañar viene ¿quién? Su hermano. Y todos nosotros conocemos lo que hizo este suplantador. Así es que esa es la respuesta de él cuando el varón le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Es decir, ¿quieres que te bendiga? Primero dime cómo te llamas, ¿sí? Y él le dice: Señor, soy un suplantador. Bueno, entonces ahora viene la bendición. ¿Qué dice el versículo 28? Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y le da la razón: porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido.
Un encuentro con el Señor cara a cara nos puede llevar a un nuevo nivel personal y espiritual con nuestro Dios. ¿Qué podemos contestarle nosotros al Señor si Él nos preguntara: ¿quieres que te bendiga? ¿Cuál es tu nombre? Señor, soy un suplantador, soy un perezoso, soy un mentiroso, Señor, soy un deshonesto, Señor. Señor, soy todo menos lo que tú quisieras. ¿Cuál sería nuestra respuesta a la pregunta del Señor? ¿Cuál es tu nombre? Es decir, ¿quién eres tú? ¿Cómo es tu carácter? Esa fue la pregunta que le hicieron a Jacob. ¿Cuál es tu nombre? Porque el nombre de estos personajes justamente reflejaba su carácter. Si el Señor nos preguntase en el momento en que nosotros nos queremos encontrar con Él, o sea, esto sucedió solamente porque Jacob había decidido encontrarse con su Dios. No sucedió por nada más. Jacob había decidido estar solo y el Señor fue allí. Y si el Señor nos preguntase entonces: ¿tú quieres de verdad que te bendiga? Dime cómo es tu carácter. Es decir, abre tu corazón. ¿Quieres un cambio? Abre tu corazón. Y eso fue lo que hizo Jacob. Entonces luego el Señor hizo su parte. ¿Cómo contestaríamos nosotros al Señor? Señor, es que mi carácter es así, así y así. Lo que pasa es que diariamente yo tengo dificultad en esto y en esto. Lo que pasa es que en mi casa y en mi trabajo me pasa esto y aquello. Cuando yo logro encontrarme con el Señor y abrir mi corazón de esa manera y decirle: Señor, mi nombre es mi carácter es así. ¿Qué sigue entonces? ¿Qué haría y qué hará el Señor? A Jacob le dijo: no se llamará más tu nombre suplantador, ahora serás el que lucha con Dios y vence. Es decir, ahora serás Israel. ¿A nosotros qué se nos dirá? ¿Qué nos podrá decir el Señor? De ahora en adelante tu nombre, es decir, de ahora en adelante tu carácter va a ser transformado. Si antes eras deshonesto, ahora podrás ser el mayor de los honestos. Si antes te daba pereza hablar conmigo, ahora serás aquel que puede pasar de rodillas minutos y horas conversando conmigo. Si antes no podías hablarle a otro de mi amor, de ahora en adelante será lo que más querrás hacer. Es justamente lo que sucedió con Jacob. ¿Creen ustedes que puede suceder con nosotros? El versículo 29 dice: entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Jacob entró en tal intimidad con aquel varón, en tal confianza, que se atrevió a preguntarle su nombre. ¿Y cuál respuesta recibió? ¿Por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Cuando Jacob está en tal comunión con el Señor, se atreve a conversar más con Él. ¿Será que nosotros podemos pasar minutos con el Señor en momento de esa dificultad y decirle: Señor, yo no quiero levantarme de aquí hasta que no me bendigas? Yo no quiero levantarme de aquí hasta no sentir tu presencia en mi vida. Yo no quiero levantarme de aquí hasta que no cambies mi nombre, es decir, hasta que no transformes mi carácter. Lo siguiente que sucedió con Jacob fue que él colocó un nombre especial a ese lugar donde estaba. Versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Ahí es algo bastante interesante, porque Jacob en diferentes ocasiones puso nombre al lugar donde estaba: Betel, Mahanaim y luego allí Peniel. ¿Y saben ustedes qué significa Peniel?
Peniel es el rostro de Dios. ¿Cómo podemos colocar nosotros a ese lugar especial en el que podemos encontrarnos con nuestro Dios? Si es la orilla de nuestra cama, si es allí un rinconcito en la habitación, el lugar que quizás nosotros podemos tener para conversar con nuestro Dios. Ya hemos tenido un Peniel en nuestro encuentro con Dios. ¿Podemos nosotros tener y vivir ese Peniel en nuestra experiencia con Dios? Todos en absoluto necesitamos de ese Peniel. Todos necesitamos encontrarnos con nuestro Dios, como lo hizo Jacob. ¿De qué manera? Cara a cara. Puede ser que la lucha nuestra sea diferente a la de Jacob, pero si tu objetivo y el mío es justamente lograr el galardón, la vida eterna, tendremos que pasar por ese momento de encuentro directo con nuestro Dios, donde Él habrá transformado nuestro carácter, habrá cambiado nuestro nombre y nos habrá puesto una nueva tarea. ¿Por qué razón? Porque fue justamente lo que sucedió con Jacob. Nombre o carácter cambiado, una nueva misión. Quizá varios de nosotros hemos tenido ya esa experiencia por medio del bautismo. Y meses o años atrás hemos pasado por ese momento de transformación. Quizá esta mañana hayas venido porque te invitaron y estás aquí escuchando apenas de la palabra de nuestro Dios, pero no sabes qué hacer en los siguientes meses o años de tu vida. Es decir, no tienes un rumbo definido. Quizás militado muchos años en nuestra iglesia, pero todavía hay luchas y dificultad. Si hay lucha y dificultad, es el momento de vivir ese Peniel con nuestro Dios. ¿Es posible encontrarnos cara a cara con nuestro Dios? Allí donde estás en medio de nuestra iglesia, quizás has venido porque justo esta semana tuviste una dificultad grande, porque justo esta semana colocaste un proyecto en tu vida. Quizá estás allí en tu casa y allí nos estás viendo por el internet y justo no pudiste acompañarnos porque hay una dificultad física. Justo estás allí en tu casa pensando en los problemas económicos que tienes. Todos nosotros podemos encontrarnos cara a cara con nuestro Dios. ¿Creen ustedes, mis queridos hermanos, que es posible? ¿Creen ustedes que el Señor puede cambiar nuestro nombre? ¿Creen ustedes, queridos hermanos, que podemos vivir ese Peniel como lo hizo Jacob? Es posible. Y no solo es posible, es necesario. El Señor quiere con cada uno de nosotros vivir esa experiencia eterna. Cada uno de los que hemos venido en esta mañana tenemos esa oportunidad de vivir eternamente con nuestro Dios, pero nunca lo podremos lograr si no nos tomamos fuertemente de su brazo poderoso, si no nos encontramos diaria y constantemente con nuestro Dios. ¿Quieren ustedes en esta mañana poder vivir esa experiencia por medio de una oración al terminar? ¿Alguno de ustedes quiere colocarse en pie porque quiere decirle: Señor, me doy cuenta lo que quieres para mi vida y quiero encontrarme contigo cara a cara, quiero que cambies mi carácter? Si ese es tu deseo, quiero invitarte para que te coloques en pie y podamos terminar con una oración. Misericordioso y amante Padre que estás en el cielo, a ti nos dirigimos nuevamente porque, Señor, necesitamos de tu presencia en nuestras vidas. Porque en momentos de dificultad, Jacob quiso estar a solas contigo. Porque en momentos de dificultad,
es cuando nos acordamos de ti. Perdónanos por ello, Señor, porque debemos entender que es a cada momento, sin importar la experiencia que tengamos, cuando debemos tenerte en primer lugar, en momento de alegría o en momento de tristeza, Señor. Pero gracias porque siempre estás allí, atento a nuestra súplica para atendernos. Dios santo y misericordioso, no sabemos cuál sería nuestra reacción si tu mano poderosa toca nuestro hombro. No sabemos qué sucedería en nuestra vida, pero a ti queremos clamar para que seas tú quien cambie nuestro nombre, para que seas tú quien cambie nuestro carácter, quien nos transforme, pero sea una transformación para vida eterna, Señor. Que diaria y constantemente podamos encontrar motivos para estar aferrados a ti, para estar en comunión contigo, Señor. Alabamos tu nombre en este día, agradecemos tus bendiciones y te seguimos rogando, Señor, que nos sigas acompañando en tu día santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. A cada uno de ustedes un feliz resto de sábado, que el Señor nos siga bendiciendo.